Saludos a todos. Hoy vamos a abordar el tema número 3 de la asignatura Química de Alimentos del programa de Tecnología Agroindustrial de la UCLA. Este tema corresponde al siguiente componente de los alimentos, como lo son las proteínas. El contenido que vamos a abordar, primeramente vamos a indagar qué son los aminoácidos, cómo se clasifican, luego cómo estos conforman los péptidos y luego estos a su vez cómo conforman las proteínas. También veremos la función de las proteínas, su clasificación y sus propiedades funcionales. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que contienen un grupo amino, como pueden observar aquí. Este es el grupo amino que caracteriza a los aminoácidos y también tienen un grupo carboxilo, que es este otro que está aquí. Estos dos grupos están unidos siempre a un carbono llamado carbono alfa y a una cadena ramificada de carbonos. Esta cadena lateral de carbonos va a variar dependiendo de cada aminoácido. Y esta variación es la que determina cuáles van a ser sus propiedades, o sea, dependiendo de cómo, o sea, siempre van a tener este grupo amino, este grupo carboxilo, y lo que va a variar es esta cadena aquí. Dependiendo de esa cadena, las propiedades van a variar. Se conocen aproximadamente 140 aminoácidos, ya sean de origen animal, vegetal o microbiano. Sin embargo, nos vamos a enfocar en 20 de ellos, que son la base de la estructura de las proteínas. Aquí tenemos estos 20 aminoácidos: la glicina, isoleucina, asparagina, arginina, tirosina, alanina, serina, ácido glutámico, cisteína, triptófano, valina, treonina, glutamina, metionina, histidina, leucina, ácido aspartico, lisina, fenilalamina y prolina. Estos 20 aminoácidos se unen en distintas combinaciones. Dependiendo de cómo sean estas combinaciones, dan origen a las proteínas. Vamos a ver más adelante cómo. Como les comenté en la lámina anterior, estos 20 aminoácidos son alfa-aminoácidos, es decir, que tanto el aminoácido como el carboxilo siempre están en el carbono alfa, es decir, en el primer carbono de la cadena que les dije que es la que puede variar. Aquí tenemos a la glicina, que es el aminoácido más sencillo, ya que en este caso la cadena R, que mencionábamos en la primera estructura, es simplemente un hidrógeno. Entonces la glicina viene siendo el aminoácido de cadena más corta y más sencilla. Pueden ver aquí el grupo amino y aquí el grupo carboxilo. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Hay tres formas de clasificarlos. La primera es según su solubilidad en agua, que lo clasifica en dos: hidrófilos e hidrófobos. Los hidrófilos son aquellos que poseen en su cadena un grupo hidroxi, que es el OH, un grupo tiol, SH, y el grupo carboxilo. Estos grupos lo hacen afín al agua, que es lo que significa hidrófilo. Como pueden ver, hay algunos aminoácidos que pueden tener azufre, en el caso de los que tienen este grupo tiol, SH, y eso puede influir en sus propiedades y características. Algunos ejemplos de aminoácidos hidrófilos son la arginina, la asparagina, la cisteína y la glutamina. Mientras que los aminoácidos hidrófobos son aquellos que tienen cadenas alifáticas de carbonos muy largas o aromáticas, así que son de ciclos, si lo vieron en química orgánica, aromáticas que son de ciclos cerrados y no abiertos. Entonces, este tipo de estructuras las hacen hidrófobas, es decir, que no son afín al agua. Algunos ejemplos son la alanina, la isoleucina y la leucina. Otra forma de clasificar los aminoácidos es según su ionización. Aquí lo podemos tener como ácidos básicos o neutros. Los ácidos, el ácido aspartico, el ácido glutámico, el mismo nombre lo dice. Y el ejemplo de los básicos, la arginina y la isoleucina. Según su función biológica es la tercera forma de clasificarlos. Allí los dividimos en esenciales y no esenciales. Esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados en concentración suficiente por el organismo y por lo tanto se deben obtener de los alimentos.
Los no esenciales son aquellos que pueden ser sintetizados por el organismo en concentraciones suficientes. Ojo, esto no quiere decir que como se llaman no esenciales, bueno, es que no lo necesitamos, no. Se llaman no esenciales, sí lo necesitamos, pero nuestro organismo los sintetiza de manera suficiente y los tenemos disponibles. Mientras que los esenciales también los necesitamos, pero nuestro organismo no los sintetiza por sí solo de manera suficiente. Entonces hay que obtenerlos de los alimentos. Por eso es importante las dietas que contengan proteínas. Bueno, es importante la dieta que contengan todos los componentes de los alimentos, incluyendo las proteínas. Aquí en la tabla vemos cómo cada uno de los 20 aminoácidos, cómo entran dentro de la clasificación. Vemos cuáles son hidrófilos y vemos cuáles son hidrófobos. También vemos cuáles son ácidos y cuáles son básicos. Y vemos también cuáles son indispensables o no indispensables, que es otra manera de llamar a los esenciales y no esenciales. Los esenciales son los indispensables y los no esenciales son los no indispensables. Es otra forma de llamarlos, pero viene siendo la misma definición que les comenté. Ya pueden revisar con el material de apoyo con más detalle la tabla para que vean cómo cada uno de los 20 aminoácidos entra dentro de cada clasificación. Tenemos que los aminoácidos tienen unas propiedades ácido-base, es decir, que los aminoácidos son anfóteros, pueden dar o recibir electrones. Aquí hablamos de lo que es el punto isoeléctrico, que es el pH donde las cargas de todos los grupos disociables de la proteína son iguales a cero. Como lo vemos aquí en la reacción, es lo que está en el medio. Este aminoácido está en su punto isoeléctrico, mientras que cuando el pH es mayor al punto isoeléctrico, tenemos una carga negativa o aniónica. Como pueden ver aquí, está la carga negativa. Mientras que si el pH es menor al punto isoeléctrico, tenemos que es protonado, como lo vemos aquí, con el H con carga positiva o catiónica. Entonces podemos ver que los aminoácidos, dependiendo de su estado, pueden ser anfóteros. Y esto es porque poseen grupos carboxílicos, como lo vimos, que se comporta de forma ácida, pero también tienen un grupo amino que se comporta de forma básica. Entonces, por eso tienen esta propiedad anfótera. Ahora, luego de que vimos lo que son los aminoácidos, vamos a explicar lo que son los péptidos. Los péptidos se forman por la unión de estos aminoácidos a través de enlaces amidas o peptídicos. Es decir, a través de este tipo de enlaces, los aminoácidos se van uniendo en cadenas y forman los péptidos. Si es la unión de dos aminoácidos, se llama dipéptido. Si es la unión de tres aminoácidos, se llama tripéptido. Si es la unión de hasta 10 aminoácidos, se llama oligopéptidos, mientras que las uniones de más de 10 aminoácidos son llamados polipéptidos o proteínas. Ahí pueden ver en la imagencita cómo los aminoácidos van formando con uniones peptídicas los péptidos y luego las proteínas. Ojo, es importante que no confundan péptidos que forman las proteínas con las sustancias pépticas que vimos en el tema anterior de los carbohidratos. Son cosas distintas, las sustancias pépticas son carbohidratos, mientras que los péptidos es la unión de los aminoácidos y un tipo particular de péptido son las proteínas, que son los polipéptidos. Algunos péptidos tienen funciones importantes, por ejemplo la anserina y la carnosina se utilizan como reguladores del pH en tejidos animales. También está el glutatión, que se encuentra en papas, cítricos, uvas, e intervienen en la desintoxicación de sustancias. También es usado como saborizante por su aroma parecido a la carne. Y también para reducir la viscosidad de la harina de trigo. Entonces ahí vemos algunas aplicaciones de estos péptidos. Ahí vemos dos ejemplos de péptidos. Ven cómo se van uniendo. Este es el enlace amida o peptídico, este que ven aquí con un nitrógeno y una H. Entonces, a través de ese enlace amida se une este aminoácido con este otro aminoácido y van formando cadenas de uniones, que tenemos otro enlace amida, un enlace peptídico unido a este otro aminoácido. Aquí nuevamente otro enlace amida y otro aminoácido y así se van uniendo. Como pueden ver, cada uno de los aminoácidos que están en la unión tienen su grupo
amino y su grupo carboxílico. Entonces, eso es lo que los caracteriza a cada uno de ellos. Aquí pueden ver el grupo carboxilo terminal y aquí el grupo amina. Entonces, este es el grupo amina y este es el enlace amida, que es distinto también. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos cómo a través de una reacción, dos aminoácidos, vemos que es la alanina, que tiene aquí su grupo carboxilo y aquí su grupo amina, se une a un segundo aminoácido que es la tirosina. Vemos aquí tiene el grupo carboxilo y aquí del otro lado tiene su grupo amina, y siempre los aminoácidos tienen ambos grupos en el carbono alfa, es decir, en el primer carbono. Verán que para este lado ya no hay más nada, sino todo va hacia este lado porque es el primer carbono de la cadena. Se unen ambos aminoácidos, se excluye agua en la reacción y se forma el dipéptido, que es la unión de estos dos aminoácidos a través del enlace amida, que es esta NH, formándose la alaniltirosina. Entonces ahí vemos cómo se conforman los péptidos por la unión de estos dos aminoácidos. Ahora ya vimos primeramente lo que eran los aminoácidos, luego los aminoácidos se unen para formar los péptidos y dentro de los péptidos están los polipéptidos, que son las mismas proteínas. Las proteínas son macromoléculas obtenidas por la polimentación mediante enlaces peptídicos, que son estos enlaces amidas que les dije, la NH. De los 20 aminoácidos que al unirse forman cadenas de tamaño y formas diferentes. Entonces, dependiendo de esta unión, de cuáles son los aminoácidos que la conforman, que eso puede variar muchísimo, ya vimos que son 20 aminoácidos, la unión de todos ellos, ya sea seguidos o distintos, pueden formar gran cantidad y variedad de proteínas. Y eso va a hacer que sus propiedades funcionales cambien. O sea, dependiendo del tipo de aminoácidos que la conformen, del orden en que estén, porque a lo mejor están conformados por los mismos aminoácidos, pero unidos de un orden distinto, y por la cantidad de cada uno de los aminoácidos que haya en la cadena, pueden variar las propiedades de esta proteína. Ahí vemos cómo dos aminoácidos se unen y forman este polipéptido o proteína, y ven que es como una masa de muchas uniones. ¿Cuál es la función de las proteínas en el organismo? Hemos venido viendo cada uno de los componentes de los alimentos. Vimos primero el agua, vimos los carbohidratos, y en cada uno de ellos hemos visto cuál es la función de estos componentes en el organismo. Es decir, que nosotros nos alimentamos para satisfacer ciertos requerimientos nutricionales de nuestro cuerpo, ¿no? Y cada uno de los componentes de este alimento tiene una función. En el caso de las proteínas, su principal función es la formación de estructuras de soporte del cuerpo, como lo son los músculos y los cartílagos. Es decir, que nuestro cuerpo está constituido, está elaborado esencialmente por proteínas. Por eso cuando oyen a la gente que van a los gimnasios, que bueno, la proteína y todo eso, es por lo mismo que la proteína forma los músculos. También para formación de estructuras de protección del cuerpo, como es la piel, las uñas, el cabello, están formadas por proteínas. También se utiliza para la síntesis de la hemoglobina y de algunas hormonas. También para la constitución de enzimas que están en nuestro cuerpo para digerir alimentos. Estas enzimas constituidas por proteínas nos ayudan a hacer el proceso de digestión. También como anticuerpos que previenen enfermedades. También en la constitución de la sangre. Y en el caso de los mamíferos, que en los humanos somos mamíferos, también en la constitución de la leche. En el caso de la leche materna, tiene también una cantidad de proteínas que actúa como nutriente para los bebés. También hemos visto en cada uno de los componentes de los alimentos con qué utilidad se utilizan en la agroindustria, alimentaria o en la agroindustria. Las proteínas principalmente se utilizan para dar funciones o características reológicas, es decir, estructurales. Por ejemplo, cuando se hace una masa de pan o de galletas, las proteínas del trigo o del cereal que utilice para las galletas adquieren unas características reológicas de elasticidad, de cohesión, que facilitan el amasado y que posteriormente, durante el horneo del leudado, estas proteínas dan esa esponjosidad o esa textura característica del producto. Eso es gracias a las proteínas. Entonces, esa es una de sus principales funciones, que a su vez estas características reológicas, incluyendo viscosidad o formación de redes, terminan aportando una cierta textura o consistencia al alimento, como es el caso del pan y las galletas que les acabo de mencionar.
También el caso del huevo, que se utiliza para dar ciertas consistencias. También para dar sabor y olor. Recordemos en los carbohidratos, cuando vimos la reacción de Maillard, que era la reacción entre un carbohidrato y una proteína. Entonces, esa reacción de Maillard, si recuerdan, daba, a través de una reacción compleja, daba un color oscuro y también daba ciertos aromas y ciertos sabores al producto. Entonces, el tener la proteína presente en el alimento junto con el carbohidrato aporta estas características, como es el caso del café, por ejemplo, el café tostado, donde es característica esta reacción de Maillard. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Las proteínas también tienen su clasificación, así como la tienen los aminoácidos. Hay 4 formas de clasificarlo. La primera es según su composición, en el cual se dividen en dos. La primera es simples, proteínas simples, las cuales están compuestas solamente por aminoácidos. Entonces las proteínas simples, solo en su cadena o estructura, están unidos varios aminoácidos solamente. Ejemplos de algunas proteínas simples son la insulina, la globulina, las escleroproteínas, las prolaminas y las glutelinas, esta última característica del trigo. El otro tipo de proteínas, según su composición, son las proteínas conjugadas, las cuales, aparte de los distintos aminoácidos, también contienen una fracción no proteica conocida como grupo prostético. Estas, a su vez, también se clasifican dependiendo de cuál es esta fracción no proteica. Entonces, cuando tenemos que aparte de aminoácidos está unido un metal, tenemos las metaloproteínas, como ejemplo la hemoglobina y el citocromo, que pueden ver en el caso del citocromo, está unido el cromo, y la hemoglobina el hierro. Cuando las proteínas, aparte de los aminoácidos, tienen algún componente de carbohidratos, se llaman glucoproteínas, como lo son, por ejemplo, las inmunoglobulinas. También tenemos las fosfoproteínas cuando tienen algún componente de fósforo. El ejemplo clásico es la caseína de la leche, la pexina y la vitelina. Cuando hay a los aminoácidos también está unido un graso, un ácido graso, tenemos las lipoproteínas, el ejemplo es la lipovitelina. Y por último, las nucleoproteínas, donde también a las proteínas está unido un componente de ácido nucleico, y aquí tenemos como ejemplo a los virus y a los genes. La segunda forma de clasificar a las proteínas es según su forma. Tenemos primeramente las globulares, las cuales son esféricas u ovoides. Ejemplo de ella es la albúmina del huevo. La otra forma de clasificarnos son las proteínas fibrosas, las cuales forman fibras de tejido conectivo. Estas integran los ligamentos, los tendones, los músculos, la sangre del cuerpo. Ejemplos de esta, el colágeno. Sabemos que el colágeno forma parte de todo lo que corresponde al cuerpo. La elastina, la queratina, que está en el cabello. Y la miosina y el fibrinógeno, que están en la sangre. Entonces esta es la segunda forma de clasificación. La tercera es de acuerdo a su solubilidad. Y aquí tenemos a varios tipos. La primera son las albúminas, las cuales son solubles en agua. Ejemplo, la alfa-lactalbúmina del huevo u oligoalbúmina. El segundo tipo son las histonas, que son solubles en solventes orgánicos. Ejemplo, las nucleoproteínas. El tercero son las globulinas, que son solubles en soluciones salinas. Ejemplo, la miosina y la globulina del plasma. Luego tenemos las glutelinas, las cuales son solubles en álcalis y ácidos débiles. Ejemplo, el gluten del trigo. Tenemos también las prolaminas, que son solubles en alcohol. Ejemplo, la ceína del maíz. Y por último, las escleroproteínas, que son insolubles en las mayorías de los solventes. Ejemplo, los colágenos y las elastinas. Fíjense que esto es importante en la industria de alimentos, esta clasificación, porque cuando usted, igual como usted cuando cocina, luego que cocina al lado de los platos, las ollas, los cubiertos, cuando usted hace una producción, luego de la producción debe hacer un procedimiento de limpieza de todos los equipos. Y conocer la solubilidad de las proteínas con las que usted está produciendo le va a permitir escoger
los tipos de detergentes y desinfectantes que va a usar. Porque si usted utiliza un detergente en el cual la proteína no se disuelve, la proteína se va a quedar pegada como suciedad a los equipos. Entonces, dependiendo de la proteína que usted maneje, va a escoger algunos tipos de solventes para los procedimientos de limpieza. Entonces, por ejemplo, dijimos que el gluten del trigo es soluble en álcalis y ácidos débiles, es decir, es una glutelina. Entonces, si yo hago producción con derivados del trigo, entonces yo debo utilizar detergentes y desinfectantes que tengan como base algún álcalis o un ácido débil. Entonces, esa es la importancia de conocer esta clasificación. Tenemos una cuarta clasificación que es según su función biológica. Aquí tenemos a las proteínas estructurales, las cuales forman parte estructural del cuerpo. Es decir, esta clasificación es en base a para qué sirven en nuestro organismo cada proteína. Tenemos las estructurales que, como dije, forman parte del cuerpo, ejemplo el colágeno y la elastina. Tenemos las enzimas que su función es ser catalizadores biológicos. Un catalizador es aquel que acelera o desacelera una reacción química. En el caso de los catalizadores biológicos son las enzimas porque tienen un origen biológico y no químico. Estas enzimas lo que hacen es acelerar las reacciones, como lo vimos en los carbohidratos, cuando vimos las reacciones enzimáticas de apareamiento enzimático, que decimos que había una enzima que aceleraba el oscurecimiento de las manzanas, ¿se recuerdan? Bueno, en este caso, estas enzimas aceleran reacciones dentro de nuestro organismo, sobre todo en el proceso de digestión. Ejemplo de ellas son las lipasas, que ayudan en la digestión de las grasas. Otro tipo de proteínas son las hormonas, cuya función es el transporte orgánico, transporte de información en nuestro cuerpo, como por ejemplo la insulina. Tenemos las toxinas, que su función es generar daño, es intoxicar, y son generadas por microorganismos, como por ejemplo los hongos o las bacterias. Ejemplo de ellas son la toxina botulínica. También tenemos los anticuerpos, cuya función es la de proteger el organismo, ejemplo la alfa-globulina. También tenemos aquellas que tienen una función de transporte de oxígeno, como por ejemplo la hemoglobina y la mioglobina. Entonces, esta es la clasificación. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de las proteínas. Tienen una estructura muy particular. Ellas están estructuradas según 4 conformaciones estabilizadas por diferentes uniones químicas. Primeramente tenemos la estructura primaria, que se refiere al orden en que se encuentran unidos los aminoácidos en la cadena. Dijimos que los aminoácidos se van uniendo a través de enlaces peptídicos o enlaces amidas, y esto va formando una cadena que puede constituir una proteína. Esta es la estructura primaria como tal. El aprovechamiento de las proteínas depende mayormente de esta estructura, pues sobre los enlaces peptídicos es que actúan las enzimas que van a ayudar a digerir las proteínas. Es decir, cuando usted consume algún alimento que tiene proteína y llega a su estómago, en la digestión, las enzimas que van a facilitar este proceso digestivo rompen estos enlaces peptídicos para digerir la proteína. Entonces, dependiendo de esta estructura primaria, va a ser ese proceso. Luego de esta estructura primaria viene una estructura secundaria que se refiere a la ordenación regular y periódica de la proteína en el espacio, estabilizadas por fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, entre otros. Entonces, estas cadenas que vimos en la estructura primaria se van uniendo y van formando o una estructura de hélice o una estructura de hoja plegada. Va a depender mucho de los enlaces, pero la estructura más estable es la helicoidal, que es la que vemos aquí, que es como una hélice. Estas uniones se forman por puentes de hidrógenos intramoleculares, es decir, se va uniendo entre sí, la proteína se van uniendo, los enlaces se van uniendo entre sí, lo que hace que no se puedan unir hacia el exterior. O sea, es uniones intramoleculares a través de puentes de hidrógeno. Como ya no se pueden unir tanto al exterior, generalmente las proteínas son poco solubles en agua, a excepción de las que vimos en la clasificación de acuerdo a la solubilidad, que dijimos que las albúminas sí eran solubles en agua, el resto no son solubles en agua. Entonces son difíciles de quitar con solo agua. O cuando usted la disuelve en un proceso industrial, con agua no se van a disolver. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace una masa
con harina de trigo, no se disuelve en el agua, sino que hay otro proceso químico allí involucrado. Eso es por eso, por estas puentes de hidrógenos intramoleculares. Luego tenemos la estructura terciaria, en la cual de forma tridimensional se va organizando esta estructura proteica a través de los puentes de hidrógeno y de interacciones hidrofóbicas, salinas o electrostáticas. Esta estructura terciaria puede adoptar dos formas. Dijimos que estaban las globulares y las fibrosas. Las globulares están formadas por cadenas compactas con un alto grado de organización, generalmente con uniones covalentes, hidrófilas, hidrófobas o iónicas, mientras que las fibrilares tienen una estructura lineal regular de enlaces hidrógeno e hidrógenos, como por ejemplo la queratina. Entonces ya hemos visto cómo las cadenas se van organizando tridimensionalmente a través de cada una de las estructuras a través de enlaces. Primero los enlaces peptídicos, luego a través de puentes de hidrógenos entre sí, y luego a través de las interacciones hidrofóbicas, salinas y electrostáticas se van uniendo. Estas cadenas que están aquí se van uniendo entre sí para formar un aglomerado de cadenas en la terciaria. Luego viene la estructura cuaternaria, que es el resultado de asociaciones no covalentes de unidades proteicas. Determina la disposición en el espacio de estas proteínas. Entonces, cada estructura va a depender de la anterior. Entonces, el resultado final va a depender de cómo se vayan organizando a través de los enlaces estos aminoácidos. Aquí ya tenemos a fuerzas diversas no covalentes y tenemos como este enmarañado, ¿no? de cadenas de aminoácidos unidos entre sí. Las proteínas tienen una característica que es la desnaturalización. Esta desnaturalización es el cambio de un estado ordenado de las moléculas, como vimos anteriormente en la estructura cuaternaria, a uno desordenado, ya que se pierden esta estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, es decir, se rompen los enlaces que forman estas tres estructuras sin que haya hidrólisis del enlace peptídico. Recuerden que dijimos que el enlace peptídico conforma la estructura primaria, cuando se unen todos los aminoácidos en una cadena a través de los enlaces peptídicos. Entonces solo se rompen la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, quedando solo la primaria. Lo pueden ver aquí en esta imagen. Vemos una proteína, la línea naranja es la unión de aminoácidos y vemos otros tipos de enlaces que van uniendo estas estructuras. A través de ciertas características, de ciertas condiciones, se rompen estos enlaces internos, como los pueden ver aquí el rojo, el verde y el amarillo, se rompen y quedan solamente los enlaces peptídicos de la cadena de aminoácidos. Se rompen estas estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias y queda solamente la primaria. Eso es la desnaturalización. Ya vamos a ver ahorita las condiciones en las cuales ocurre. Se afectan mayormente los enlaces de hidrógenos, hidrófobos e iónicos que conforman, como les dije, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Y la proteína se distiende y expone sus grupos hidrófobos internos al exterior. Adquiere una conformación al azar que depende de la intensidad de tratamiento que se aplique. ¿Cuáles son estos tratamientos para causar la desnaturalización? El principal es con calor. Si usted calienta a altas temperaturas, la proteína se desnaturaliza, como lo ven en la imagen, que pasa de esta estructura cuaternaria a solamente la primaria, que es el estado desnaturalizado. También aplicándole presión con cambios en el pH a través de solventes orgánicos. Entonces, lo que decíamos de la limpieza también, si usted aplica solventes orgánicos a los equipos, desnaturaliza la proteína haciéndola más soluble en agua porque rompe estos enlaces intramoleculares que les mencioné y los deja disponibles hacia el exterior. También con aplicación de detergentes, por lo mismo que les digo, y a través de la aplicación de sales. Entonces esto es muy útil en procesos industriales, en la producción, pero también en los procesos de limpieza como tal. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de las proteínas? Muy importante para definir su uso en la agroindustria. Tenemos 4 tipos de propiedades. Las primeras son las estructurales o reológicas, donde tenemos la elasticidad, en el caso de masas, la cohesión, también en el caso de cuando elaboramos masas, formación de redes,
formación de fibras, la viscosidad de algunos productos, ellas pueden conferir viscosidad y gelificación. El segundo tipo de propiedades son las propiedades de hidratación. En este caso las proteínas se hidratan a partir de sus grupos hidrófilos, lo que les comentaba de las masas, no se disuelven, pero ellas absorben esta agua hidratándose. Por eso usted puede ver cuando prepara una galleta, un pan, una torta o la misma pasta, como el agua se queda atrapada en la masa, en este caso, hidratándose. Esa es la propiedad de hidratación. La saturación de estos grupos hidrófilos con agua produce la solubilización. El agua atrapada puede formar geles, y este es otro uso para la industria de alimentos. Dependiendo de la concentración de la proteína en el agua, también se pueden lograr diferentes grados de viscosidad. Entonces, cuando se juegan con estas propiedades, usted puede utilizar las proteínas para dar solubilidad, para absorber agua, para dar características espesas al producto, o de gel, o características viscosas, y bueno, para formar masas en ciertos procesos. También tenemos las propiedades sensoriales, como les comenté, a través de distintas reacciones en las que ellas participan. Pueden dar color, olor y sabor, pero también pueden dar textura, cuando por ejemplo en el caso del gluten, en el proceso de leudado y horneado, se da una textura a través de que retienen burbujas de aire y luego se expanden, y eso va dando una estructura o esponjosa o crujiente dependiendo del proceso, o también una estructura arenosa. En el caso de las propiedades de superficie, ahí vamos a ahondar un poco más, tenemos tres, que son la emulsificación, la gelificación y la formación de espuma. En el caso de la emulsificación se produce por la orientación de los aminoácidos apolares hacia la fase grasosa, la fase lípido, y la de los grupos polares hacia el agua. Recuerden que los aminoácidos y proteínas tienen el grupo amino y el grupo carboxilo. Entonces, para emulsificar, en la clase pasada yo les mencioné que emulsificar, por ejemplo, en el caso del agua y el aceite, no se mezclan, eso ya lo vimos en clases anteriores. Para que se puedan mezclar se utiliza un emulsificante. En este caso, generalmente puede ser una proteína, la cual, como tiene por un lado la parte hidrofílica, que es el grupo polar, y por el otro lado tiene la parte apolar, se une la parte hidrofílica al agua y la parte apolar o no hidrofílica o hidrófoba a la grasa. Entonces mantiene esa unión a través de la proteína o a través del emulsificante, mantiene esa unión. El emulsificante más utilizado es la albúmina del huevo, que se utiliza para hacer mayonesa. La mayonesa es agua con aceite, pero como no se mezclan, se utiliza la albúmina del huevo para mantener esa unión. También están los caseinatos, las lactoalbúminas y las levaduras. La otra propiedad es la gelificación, la cual ocurre por la interacción proteína-proteína para producir estructuras que atrapan agua. Se va quedando el agua atrapada en estas redes de proteínas que vimos en la estructura. También atrapan grasa y también atrapan sales. La fuerza del gel depende de la intensidad de la fuerza, pero esta es influida por el pH, la concentración de la proteína, la temperatura, la desnaturalización y las fuerzas iónicas. Ejemplo de proteínas utilizadas para esto: esta es la proteína del huevo, de la leche y de la carne, las cuales forman geles tanto al calentar como al enfriar. La otra propiedad es la formación de espuma, que es un proceso muy parecido a la emulsificación, pero en este caso es con dispersiones de burbujas de gas o de aire en una fase continua líquida o semisólida. En este caso, entonces, se une a través de la proteína, se unen las burbujas de aire a través del líquido. Y aquí la función de las proteínas es reducir la tensión interfacial, orientando grupos hidrófilos, es decir, afines al agua, al exterior, y los hidrófobos al interior. Mismo caso de la espuma cuando usted bate huevos, como lo ven en la imagen, tienen esta misma función. Igual cuando usted hace café, que el café es espumoso, utiliza la leche. La leche debe tener, ya tiene la proteína, pero también debe ser leche completa para que tenga la grasa.
usted cuando bate el café, se forma esta espuma con ayuda de la leche a través de este proceso de dispersiones de burbujas de aire en esta fase líquida que es el café con leche en este caso. Entonces, esta es otra función de las proteínas. Bueno, esta ha sido toda la clase. Recuerden profundizar más con la literatura que les colocó en el aula virtual. Y cualquier pregunta o duda quedo pendiente y quedo a la orden.